¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Es un honor y un privilegio estar en esta inauguración del Encuentro de las Artes Escénicas en Artes, una tradición de la política cultural que responde precisamente a las necesidades de formación y de promoción de las artes escénicas. Es un gusto compartir este espacio con Eric Pérez Espinosa, secretario ejecutivo del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, FONCA, y pues simplemente decir que este Enartes es un Enartes muy particular, que obedece a la crisis de la pandemia, pero que también aprovecha la oportunidad digital quizá para llegar a más público del que hubiéramos sido capaces de imaginar. Como todos sabrán, el Enartes de este año es también un ejercicio de colaboración entre el FONCA y la iniciativa México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible, que está destinada a convertirse en el modelo de economía creativa para el país. Hoy comenzamos de forma virtual, con actividades abiertas para todo el público, y el modelo de este año está diseñado para generar formatos que provoquen precisamente una reflexión sobre los retos y procesos de transformación, así como análisis de los mecanismos de recuperación y resignificación del espacio público, en específico la digitalización, la economía creativa, el desarrollo de las artes escénicas, pues se enfrentan una nueva circunstancia que llegó para quedarse, que son los modelos híbridos y el ejercicio de entender que esto no se trata ya de una nueva normalidad, sino más bien de una innovadora transversalidad que nos obliga a pensar juntos, a trabajar proyectos de colaboración entre los creadores y los artistas, en el trabajo horizontal de las distintas instancias de gobierno, como este propio ejercicio que ha sucedido entre el FONCA y México Creativo a partir de la Dirección General de Promoción y Festivales, y donde quizá el gran aprendizaje está en que pasar de una nueva realidad, una innovadora transversalidad, también significa entender la lógica de cómo está funcionando el mundo y en particular la política cultural. Quizá cerrar mi participación diciendo lo que es México Creativo. Estos son tiempos para apostarse y entender que si bien la cultura o la política cultural obedece a una construcción simbólica y a programas específicos donde el Estado es responsable, también estamos obligados a pensar en modelos que garanticen el desarrollo de una economía cultural sostenible, en encontrar formas para que los proyectos culturales puedan mantenerse a lo largo del tiempo, no solamente a partir de los apoyos que otorga el Estado, sino también a partir de la exploración de otros mecanismos que garanticen su propia sostenibilidad. Mucho se ha hablado de la economía cultural, existen modelos como el de la economía naranja, y en el caso de México, del proyecto que está impulsando la Secretaría de Cultura, pues queremos entender que la economía creativa también tiene un pie muy fuerte, pie puesto en los procesos sociales, en entender que la economía creativa no responde a la idea vaga de las industrias culturales, sino que responde en realidad y en concreto a la atención que pueda prestarse a los creadores y artistas, y en ese sentido encontrar nuevos mecanismos que contribuyan a que estos puedan vivir con dignidad de su trabajo. Y por eso, en esta ocasión, el proyecto de Enartes buscará dar distintas herramientas de capacitación para la realización o elaboración de materias de promoción de calidad de proyectos escénicos,
pensado por un lado de cara a la nueva lógica, en espacios públicos abiertos, pero también en el ámbito de lo virtual, de lo digital, que permita a los creadores promoverse en circuitos culturales, no solamente nacionales e internacionales. Durante esta pandemia hemos visto cómo la comunidad cultural y artística se ha volcado de cara a ser un instrumento de salud pública, a generar actividades y proyectos de artes escénicas de la más diversa índole. Todos hemos visto conciertos con músicos interpretando desde distintas ciudades o incluso países. Hemos visto obras de dramaturgia que están buscando experimentar con el ámbito de lo digital, pero también hemos visto cómo muchos de los creadores y artistas no ven recursos o no obtienen recursos de la producción digital que ponen en la red, en el Internet. Hay que hacerse cargo de que en ese sentido, y según el sondeo del impacto del COVID que hicimos desde la Secretaría de Cultura, donde dice que más del 40% de la comunidad artística entrevistada manifestó haber transformado su actividad en digital, lo cierto es que más del 90% manifiesta no haber recibido recursos de ella. Entonces, en ese sentido, otro reto importante es el de encontrar formas de que los artistas moneticen el trabajo que producen para el Internet y para las plataformas digitales. Así que las jornadas que vienen serán un ejercicio de reflexión sobre ideas, proyectos, creaciones, sobre todo preguntas para la conformación que permitan resolver los retos de la conformación de redes de colaboración, donde a fin de cuentas queda en evidencia el enorme potencial de la cultura como vínculo social, como mecanismo de comunicación y sobre todo como generadora de bienestar. La apuesta de Enartes es construir modelos, formas y procesos que nos lleven a un solo objetivo en concreto, que es encontrar formas de que los creadores y los artistas puedan vivir con dignidad de su trabajo. Agradezco mucho su presencia, les deseo mucha suerte en las jornadas que vienen y enhorabuena por este Enartes hecho en condiciones específicas y que de cara a los años próximos y si los tiempos nos permiten, nos regresarán al espacio del intercambio en vivo, al abrazo, al diálogo y al encuentro presencial. Y así esperamos, ojalá que así sea el año que entra. Muchas gracias a todos y todas y muy buenos días y mucho éxito. Muy bien, pues vamos a comenzar ya con los contenidos propiamente de Enartes. Recuerden que estamos en dos talleres simultáneos. Consulten constantemente la información en la página, en Plecas y en las mismas instrucciones de la página de Enartes. Ahí pueden descubrir cómo entrar a uno o a otro de los talleres o seminarios que se están dando. Vamos a comenzar por presentarles el día de hoy, esta mañana, a Jerry Rosado. Les voy a decir un poquito de quién es Jerry y cuál va a ser su papel en esta edición de Enartes. Buenos días, Jerry, bienvenido. Jerry es originario de la Ciudad de México, fundador del grupo Consumatum Est y fundador del sello Intolerancia, del sello musical Intolerancia. Seguramente han escuchado música de ese sello, se los puedo asegurar. Productor de más de 130 álbumes, Latin Grammy en música clásica 2016, compositor por encargo de cine, televisión, teatro, danza, instalación, tallerista en temas de producción y gestión en varias ciudades del país, así como en España, Argentina, Chile, Colombia y Brasil, entre otros. Ha sido invitado como panelista o moderador a mercados y encuentros culturales de América y Europa. Es miembro del ADIMI y cofundador de Relatable, agencia de consultoría sobre música y sociedad.
Él nos va a hablar en general, no solamente de música, sino a todos y todas aquellos que somos agentes o managers de una banda, de un grupo, representamos un grupo de danza, de teatro, o los mismos artistas que nos autoproducimos, de lo que son la importancia del concepto de narrativa y qué papel juega en el proceso de autoproducción, ¿cierto, Jerry? Los voy a dejar en compañía de Jerry Rosado, démosle la bienvenida. Recuerden que pueden hacer preguntas en vivo a través de la plataforma Slido, sigan las instrucciones que están apareciendo constantemente en su pantalla y hay ya un foro de discusión, ahí vamos a recibir sus preguntas en vivo, las vamos a poder transmitir a nuestros talleristas, comentarios, dudas, etcétera, inquietudes, críticas, aquí las vamos a ir recibiendo y les vamos a ir tratando de dar de desahogarlas en vivo con ustedes. Así que los dejo en compañía de Jerry y Jerry, bienvenido, todo tuyo el espacio. Que podemos hacer, la forma más sencilla de operar, es construir una estrategia de comunicación que esté basada en nuestras propias formas de redes de comunicación, como puede ser una página web, pueden ser nuestras propias redes sociales, lugares en donde se puede extraer toda aquella información que se necesita. Eso sería en términos prácticos y vamos a ver cómo se puede construir todo eso. Pero primero tenemos que hacer como un viaje hacia adentro de nosotros mismos para saber qué es lo que vamos a poner en esos lugares. Una cosa es el cómo, que el cómo va a ir cambiando según las herramientas y según el tipo de funcionamiento de los programadores y de los mercados, y etcétera, etcétera. Pero lo más importante y lo que tenemos que tener claro y lo que tenemos que construir de una manera muy consciente y desde el corazón de nuestro proyecto artístico es el qué es lo que vamos a decir, el por qué lo vamos a decir, y ya el cómo es una característica con una vigencia menor, ¿no? En otro momento se hacían formatos físicos, carpetas, luego se empezaron a hacer otro tipo de formatos en donde entregaban USBs para que entonces uno pudiera tener esos formatos descargables, y actualmente pues están tomando otras formas que ya iremos viendo. Pero lo importante y lo más relevante para este taller es el qué es lo que vamos a hacer con eso. Entonces, parece que me voy a ir muy atrás en este tema del sentido de cómo hablamos de nosotros mismos. Una de las cosas que detonó este momento específico que estamos viviendo, esta pandemia global, fue el hecho de que detuvo toda nuestra actividad y nos hizo recapacitar sobre el punto en donde estábamos ubicados. A lo largo de mi vida, pues había vivido muchos momentos que podían haber parecido relevantes históricamente, pero nunca me había tocado un momento en donde sintiera tan claro cómo la inercia es la fuerza que mueve a la historia en general. Y estos momentos coyunturales son como las piedras de toque que modifican esa inercia y que nos hacen pensar o repensar todo lo que está sucediendo. Yo creo que no solo estamos entendiendo el presente y estamos visualizando el futuro, sino que también estamos revalorando el pasado de muchas maneras y estamos descubriendo herencias que no habíamos percibido de ese pasado, para bien y para mal. Particularmente la comunidad artística y particularmente la escénica se enfrentó a uno de los más grandes retos que yo creo que se había enfrentado históricamente, a la detención de la posibilidad de reunir gente en recintos. Entonces, esa sola situación empezó a generar una serie de respuestas inmediatas
y todo el mundo empezó a tratar de digitalizar sus contenidos, y en esa digitalización descubrimos, algunos con más tristeza que otros, que era insuficiente, que no bastaba eso para establecer ese pacto con los espectadores. Quizá al principio había mucha avidez por conectar con esas cuestiones, pero rápidamente se llegó a un cansancio, porque también rápidamente se llegó a una sobreoferta, y desafortunadamente podemos decir es que no es lo mismo la experiencia, pero seguíamos pensándola solamente desde el punto de vista del propio artista, ¿no? O sea, es que no me están oyendo como yo me escucho, no me están viendo como yo me tengo que ver en el escenario, es aburrido de esta forma, pero también hay que pensar mucho qué es lo que sucede debajo del escenario, qué es lo que motiva a una persona a ir a uno de los eventos, cómo eso se vuelve una circunstancia especial para esa persona, y entonces resulta que entre todos esos eslabones terminaba siendo pues poco interesante, ¿no? Poco atractivo. Sin embargo, lo que sí hizo ese momento específico, este momento que detonó la pandemia, es que empezamos justamente a problematizar qué es nuestro quehacer artístico escénico, cuál es la relación con el público, cuál es la relación con la comunidad, cuál es la relación con las instituciones, cuál es el papel que cada uno tiene que jugar en esa ecuación, cómo se puede pensar en un mundo en donde los recintos se llenan a capacidades del 30%, del 40%, cómo se puede pensar en tecnologías que quizá no sustituyan la experiencia o no representen de manera exacta la experiencia, pero que sí puedan igualar la emoción que se transmite. Y entonces claramente estamos parados en un momento en donde se aclararon muchas brechas que suponíamos que ahí estaban, pero ahora sí ya quedaron totalmente manifiestas. Pero también se detonaron muchas acciones que van a empezar a darle forma a una nueva manera de vincularnos con las artes escénicas en general. Habrá algunas artes que tengan un desarrollo más rápido, justamente porque habrá más gente invirtiendo en eso, porque sean más rentables. Habrá otras que tengan que ir aprendiendo desde otros lugares cómo poder capitalizar las herramientas que se vayan desarrollando, pero estamos en un momento en donde tenemos que repensar prácticamente todo nuestro quehacer, nuestra relación con el público y la comunidad en general, la relación con las instituciones, el papel de las instituciones. Entonces, todavía no me voy tan atrás como quiero, o sea, estoy hablando solamente de cuál es la circunstancia en la que estamos en este momento. Pero ahora sí, yéndome muy atrás, o sea, hasta el fondo de la historia, hay un punto sobre el que puedo ejemplificar basado en una cosa que está relacionada con la música, pero que por extensión se puede trasladar a las demás artes, incluyendo no solo las escénicas, sino también las plásticas y las literarias, que es que cuando hicieron un hallazgo en una cueva, me parece que la de Chauvet en Francia, que son cuevas que tenían cerca de 35,000 años, encontraron junto con vestigios de armas, bueno, como de cosas que podían parecer armas, como cuchillos de piedra y residuos de cosas que podrían haber servido como contenedores. Descubrieron también una flauta de carrizo, ¿no? Entonces se preguntaban, decían, bueno, el cuchillo es supervivencial, el contenedor es supervivencial, o sea, son elementos que se requieren para sobrevivir, pero la flauta de carrizo no es supervivencial. Entonces, de alguna manera alguien en algún punto lo que dijo es, bueno, es que quizás esas cosas son para sobrevivir, pero la flauta es para entender para qué estamos vivos, ¿no? O sea, para qué nos sirve estar vivos, ¿no? Entonces, esa idea que me parece
quizá poética en la forma en la que lo dijo la persona, pero creo que de muchas maneras establece que el arte en sus orígenes fue la forma a través de la cual le dimos sentido a nuestro tiempo. Fue la manera en la que construimos un deber ser, en la que construimos una forma de relacionarnos entre nosotros, en las que estrenábamos nuestras emociones, en la que nombrábamos las cosas, en las que las asociábamos con otras, ¿no? Entonces, el arte evidentemente tiene una función muy profunda en nuestra sociedad, y digo la palabra función muy a propósito, o sea, cumple una función muy concreta y tendemos a olvidarla constantemente, ¿no? Y tendemos a pensar que las artes son una decoración específica, que son un tema de simple entretenimiento, que son algo que sirve para dar cierto contento a la gente, pero las artes tienen una función muy profunda y la van a continuar teniendo siempre. Pero en ese sentido, ahora sí ya regresándome un poco al contexto más actual, en ese sentido las artes se comportan desde dos lugares distintos, uno desde el lado de los creadores y otro desde el lado del público. Digamos que desde el lado de los creadores funciona un poco como funciona la educación. La educación está segmentada en varios niveles, en donde hay quienes se dedican a la educación formativa desde niños o adolescentes, o estudiantes jóvenes, hay quienes se dedican a la educación especializada y hay quienes dentro de la propia educación se dedican a la investigación para determinar los contenidos que después van a ser trasladados en las otras esferas de esta educación. Creo que en el arte pasa lo mismo, hay artistas que están trabajando para tener una conexión muy inmediata con la gente, hay artistas que están trabajando para tener una conexión con un público que ya tomó una decisión y que quiere profundizar a un determinado nivel, y hay artistas que literalmente están trabajando casi para construir los insumos futuros de los artistas del presente, ¿no? Que están haciendo exploraciones muy complejas o tratando de abrir el panorama en el que se puede mover una determinada arte a todos los niveles, ¿no? Discursivo, de formatos, de formas de representarlo, etcétera, etcétera. Pero del otro lado tenemos al público que lo consume más desde el punto de vista de la comida, o sea, lo consume desde la comida que resulta barata y que quizás es poco nutritiva, y al grado de incluso ser solo un simulacro de comida, pero que pues todo el mundo se la termina comiendo porque sabe rico, porque está le añaden cosas para que puedan engañar al cuerpo y nos hagan sentir que nos están nutriendo cuando no nos nutren. Está la comida que pues está más rica y que se prepara de manera tradicional en ciertos lugares y que eso es relevante, y que habla de las costumbres y de las distintas regiones. Y por otro lado está la comida que prepara alguien con mucha devoción, ya sea para reproducir la comida que se generaba en determinada época de la historia o para proponer comidas nuevas, ¿no? Y digamos que esa es la relación en la que la gente consume la comida, es muy parecida a la relación en la que consume los productos culturales, ¿no? Las cosas poco nutritivas y sumamente anunciadas en los medios, pues normalmente son las que más se consumen. Luego hay cosas que tienen que ver con las regiones y las tradiciones y luego hay comida que ya requiere, hay productos artísticos que ya requieren un determinado gusto adquirido para que uno pueda profundizar y ver el valor enorme que tuvo esa recreación histórica o ese apego al texto o esa actuación formidable o ejecución formidable de determinada cuestión. Y luego está la de quien está proponiendo literalmente y está ensanchando, por así decirlo, el gusto de la humanidad desde un arte que está tensando la cuerda lo más posible, ¿no?
Entonces, cada una de esas etapas, cada una de esas capas del arte tiene una función distinta, tiene una manera de comunicarse distinta y tiene objetivos distintos de relacionamiento con las cosas de las que ya hablábamos, con el mercado, con las instituciones, con el mecenazgo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante profundizar en cuál es nuestro objetivo dentro de este espacio, identificar en dónde estamos situados en todo momento, para que realmente podamos diseñar una forma de percibirnos que pueda ser comunicada de manera clara hacia todos estos interlocutores de los que ya estuvimos hablando. Entonces, para poder definir cómo nos vamos a comunicar con ellos, primero tenemos que definir qué es lo que podemos comunicar sobre nosotros mismos. Entonces, a eso es a lo que llamo en este caso el diferencial. El diferencial, que uno podría hacer una similitud con la identidad, no es exactamente lo mismo, porque el diferencial sí es un acto consciente que segmenta todas aquellas cosas que nos componen para poder elegir de manera concreta qué es lo que vamos a decir en función del diálogo que queremos establecer. No es lo mismo lo que le voy a decir de mí a una persona que está presenciando desde el entusiasmo como público lo que yo estoy representando, que lo que le voy a decir a alguien que está evaluando si debe o no presentarlo dentro de la programación que cura, o no es lo mismo que le voy a decir exactamente a la institución que está queriendo definir si soy o no el indicado para la programación dentro de un ciclo específico que tiene un objetivo específico, ni tampoco la forma en la que me voy a vincular con una ONG o una organización mundial o cualquier cosa por el estilo. Y quizá tampoco sea el mismo discurso que tenga que establecer con un mecenas posible o con un patrocinio desde el sector privado, ¿no? Entonces, en función de cada una de esas cosas, tengo que tomar mi diferencial y decir, a ver, aquí los componentes que me van a servir para generar este diálogo y tener una negociación afortunada van a ser estos, ¿no? Pero para yo poder elegir eso, también tengo que saber quiénes son ellos y qué están buscando. Eso es sumamente importante. Entonces, ahí hacemos una pequeña escala y hablemos de cómo nosotros podemos interpretar prácticamente todo lo que somos desde el punto de vista de un servicio, ¿no? O sea, si nosotros entendemos que incluso el servicio puede ser conmover o transformar o producir una epifanía, ¿no? O sea, digo, pueden ser este tipo de servicios inclusive, no sé, como expertos en producir epifanías, pero también pueden ser servicios que estén del lado de generar cohesión social, de generar un acto de comunicación muy concreto para una audiencia muy concreta, de vinculación con una determinada temática. Pueden ser muchos servicios si sabemos entender qué es lo que estamos haciendo y cómo lo podemos segmentar. Entonces, en ese sentido, el diferencial se compone principalmente de tres ejes. Uno tiene que ver con todo lo que podemos ahondar sobre nuestra creación misma y los ejes de nuestra propia creación. Otro tiene que ver con lo que podemos decir sobre lo que representamos nosotros, en donde ahí sí tenemos que hacer una especie de ingeniería inversa de quiénes somos para saber qué es todo lo que podemos representar, no solo como artistas, sino como personas, ¿no? Como alguien que está situado en una realidad específica, en un contexto específico, en un momento específico, y que eso genera un nodo de representatividad en nosotros, ¿no? Hay que recordar que, pues, como artistas, todos en menor todos y todas en menor o mayor medida somos amplificadores de un discurso y somos personas como amplificadas, por así decirlo. Entonces,
esta representatividad también conlleva una responsabilidad, ¿no? Y por último está aquello con lo que nos podemos comprometer, que no tenga necesariamente que ver con nuestra creación artística específica, sino cómo podemos poner esa voz y esa representatividad al servicio de una causa adicional, por ejemplo, o de una relación adicional con el entorno, ¿no? Entonces, esos son los tres ejes, ¿no? Por un lado, lo artístico, por otro lado, la representatividad, y por otro lado, el compromiso con la comunidad, ¿no? Entonces, voy a pasar una pequeña presentación en donde voy mencionando todos los ejes en los que esto se divide, para que puedan observar como todos estos componentes del diferencial, porque la idea y parte del objetivo de este taller es que a lo largo de, bueno, a partir de ahora y en la medida en la que vayan pudiendo, puedan ir decantando todos estos elementos para hacer una construcción adecuada de la estrategia a través de la cual se van a dialogar con este mercado de programación, con estos festivales, con instituciones de aquí y de otros lados, y entonces el ejercicio de extraer las cosas un poco como están en esta presentación puede serles sumamente útil para poder después construir las narrativas. Entonces pasemos a ver esta presentación. La primera pregunta es, ¿qué es el proyecto como producto cultural? ¿O qué es el proyecto dentro del ámbito cultural específicamente? Ya sea que estemos hablando del proyecto en su conjunto, de la compañía o el grupo, o bien del proyecto que estemos promoviendo, ya sea una puesta en escena o un espectáculo determinado. Normalmente lo que tenemos más claro, porque justamente en eso radica nuestro acto de creación, es aquello que se refiere específicamente el marco estético o las motivaciones artísticas sobre las que creamos. Por un lado está como uno de los primeros componentes el género, cuando estamos hablando de una disciplina artística, ya sea dancístico, teatral, musical, que demarca una serie de situaciones que lo hacen afín a determinados interlocutores. La correcta definición de este género y la claridad de nuestra aportación dentro de este género son uno de los primeros puntos que tenemos que abordar. La segunda es cuál puede ser la particularidad de nuestra forma de abordar dicho género, que puede tener que ver con una fusión determinada de elementos, un carácter particular, una modificación en la forma en la que normalmente se presenta este género, es decir, si lo estamos haciendo desde una perspectiva irónica, sarcástica o totalmente apegada a las reglas de ese género. Luego, dentro del marco de ese género que nosotros abordamos, podemos tener características destacadas, como podría ser el virtuosismo específico en alguna de las formas de interpretación, o bien puede ser un tema discursivo, una fusión, una yuxtaposición, una paráfrasis, ya sea que lo hagamos de una manera purista o heterodoxa. Hay muchas maneras en donde nosotros, a partir del mismo género, podríamos estar generando un discurso distinto. Luego viene lo que tenemos que ofrecer desde el punto de la propuesta escénica. Hay una enorme diversidad de elementos, dependiendo de la disciplina de la que se trate, que podemos destacar. Desde el enfoque sobre la escenografía o el vestuario, aspectos de iluminación, el uso del espacio, la relación que se genera con el público, con el tipo de recinto en el que se puede presentar, o si es una situación que se genera en la calle o que tiene una diversidad de posibilidades en formato. Todas estas cosas que pueden corresponder a la propuesta escénica, que luego pueden además profundizarse en ellas dependiendo del grado de especificidad de los interlocutores con los que estamos dialogando. Por ejemplo, si es un festival estrictamente barroco, entonces probablemente que simplemente digamos que nuestra puesta en escena es barroca no aporte demasiado. Tendríamos que encontrar exactamente cuáles dentro de ese universo de lo barroco aquellos rasgos donde estamos proponiendo algo específico.
Posteriormente también podríamos, en caso de que lo tuviéramos, hablar sobre herramientas adicionales que utilizamos en nuestra puesta en escena o en nuestro discurso, que puede tener que ver con la adopción de determinadas tecnologías, desde algo que sucede simplemente desde el escenario o que se puede relacionar con la realidad aumentada o la realidad virtual o elementos audiovisuales, determinadas tecnologías escénicas que propongan salidas novedosas para nuestro discurso, una reivindicación de un recurso antiguo, justamente la ausencia de recursos escénicos en donde nosotros estemos proponiendo algo, y eso también puede formar parte de lo que nos hace distintos. Lo mismo si insertamos componentes de otras disciplinas, toda la relación multidisciplinaria que se pueda presentar en nuestras propuestas también son elementos que pueden generar un diferencial importante como ejes de programación o de curaduría. Todavía dentro del campo de nuestra propuesta está la posibilidad de que nosotros tengamos un diferencial desde el punto de vista de nuestras ventajas competitivas en lo económico. Esto es, si por ejemplo nuestro espectáculo es un espectáculo cuya relación costo-beneficio es muy alta porque el costo de producción es muy bajo y el público al que atiende es muy vasto, o porque resolvemos de una manera ingeniosa algo que normalmente es muy costoso, o porque nosotros podemos resolver parte de los costos que implica poder estar en un determinado festival, tenemos apoyos de movilidad o tenemos resuelto un determinado asunto de producción. Entonces podemos tener un conjunto de ventajas que en un determinado momento fueran los argumentos que llevaran a la toma de una decisión favorable hacia nosotros. Entonces, en la medida en la que estemos conscientes de que no importa si los honorarios que estamos solicitando son muy bajos, si los costos de producción son muy altos, o los costos de movilidad, o la cantidad de viajantes es muy alta, todos esos elementos van a jugar en nuestra contra a la hora de tomar una decisión. Entonces, probablemente hay mucho interés por nuestra propuesta, pero el costo de poderlo tener en un determinado espacio es tan alto que lo hace absolutamente insostenible. Mientras más podamos facilitar, más posibilidades tendremos de que la negociación sea exitosa. La segunda pregunta se refiere a qué podemos representar. Desde nuestra propia creación podemos darle voz o podemos enfatizar determinadas características que nos parecen relevantes de nuestra propia identidad. Pero también al mismo tiempo, nosotros mismos somos un ejemplo de una determinada identidad que está encontrando un espacio dentro de la posibilidad de expresión. Entonces, es importante que entendamos qué representamos. Podemos ser representativos de temas de diversidad de género, de paridad de género, de violencia de género. Algunas de esas cosas las haremos desde quienes somos, otras cosas las haremos desde el discurso de nuestras propias obras, pero podemos tomar conciencia de lo que nosotros representamos en ese sentido. Eso es uno de los puntos. Por otro lado, de la región que representamos o características endémicas de una determinada región, podemos ser pertinentes para la programación de alguien desde el punto de vista de la descentralización. Para poder ser representantes de ese espacio, necesitamos tomar conciencia de que lo somos finalmente. E idealmente, darle voz a las cosas que a la propia región le parecen relevantes de sí misma. Para que eso suceda, tenemos que tener una toma de conciencia y una toma de responsabilidad sobre aquello que representamos y tenemos que estar dispuestos a representarlo. Otra característica en donde podemos tomar conciencia de nuestra representatividad es sobre un determinado rango de edad y la visión particular que tiene ese rango de edad del mundo. Que eso nos permita generar un diálogo intergeneracional o ser muy eficaces en dialogar con nuestro propio espacio etario, etcétera, etcétera. Podemos ser representativos de una circunstancia específica que tenga una coyuntura sociopolítica y que tenga una vigencia específica, que sea un tema de una actualidad vibrante que necesite tener voz en ese momento. Entonces es importante también si eso forma parte de nuestro propio diferencial. La tercera pregunta es ¿con qué se puede comprometer el proyecto? ¿Con qué nos podemos comprometer? Y esto significa que más allá de lo que representemos y más allá de lo que sea nuestra propuesta artística,
son aquellos temas que nos importan y que nos parecen relevantes y que son otros ejes de nuestra relación con la comunidad, con los que podemos generar afinidades, generar comunicación, generar vinculación. Estos ejes pueden ser sumamente diversos, pueden tener que ver con una determinada problemática social, con una representación de un sector socioeconómico, de un sector vulnerable, pueden tener que ver con una causa ecológica o bien con una causa humanitaria con la que nos sintamos afines. Y del mismo modo también puede ser que tengamos intereses extendidos que se puedan relacionar con otro tipo de actividades humanas, como pueden ser los deportes o pueden ser ciertos aspectos de otros sectores económicos, como podría ser el turismo o la salud, la cultura laboral, una serie de situaciones que nos pueden acercar a otro tipo de espacios y que pueden hacer nuevamente pertinente que nosotros representemos o que estemos en un determinado espacio porque le damos voz a una coyuntura. Qué interesante analizar todos estos temas en función de aprender a comunicar lo que es nuestro discurso en los mercados y en los entornos en los que tenemos que aprender a hacerlo. Muchas gracias, Jerry. Les interrumpí a Jerry un segundo para recordarles a nuestra audiencia que tenemos esta manera de comunicarnos en vivo y de forma directa a través de la plataforma Slido. Las instrucciones para que ustedes puedan hacernos llegar todas sus inquietudes, críticas y preguntas es la siguiente. Ustedes tienen que entrar desde sus plataformas, ya sea Safari o Google o la que utilicen para internet, a la página Slido, es sli.do. Entran ahí a esa plataforma y la pantalla les va a pedir una clave que en este caso es Enartes 2020. Cuando ustedes metan esa clave en la ventana que se les pide, van a poder elegir a qué salón, a qué conferencia quieren dirigir sus preguntas, ya sea al salón número 1, que es donde estamos ahora, o en el salón número 2, que es donde se está dando la otra conferencia. Entonces, háganos llegar sus preguntas y los dejo una vez más en compañía del maestro Jerry Rosado. Gracias. Nada más, es Enartes 2020, es todo minúsculas, número. Es indiferente, minúsculas o mayúsculas, es exactamente lo mismo. Y 2020 número. 2020. Es indiferente. Ok. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, a partir de estos puntos que acabamos de ver, como pueden ver, son muchas columnas que hay que llenar, muchas casillas que hay que definir. Puede ser que algunos de estos componentes que estábamos viendo no los tengan ustedes desarrollados, y eso no significa nada, solo significa que hay propuestas que desarrollan en todas estas líneas y hay algunas que no. Entonces, lo importante es estar consciente de qué somos en este momento, tanto como proyecto cultural entero, como puede ser un producto cultural específico que nosotros estamos promoviendo, ¿no? O sea, puede ser que estamos definiendo el carácter de la compañía o todo ese marco de la compañía o del grupo teatral, dancístico, musical, o bien que estemos definiendo todas estas características en torno al espectáculo específico que estamos presentando, ¿no? Y a partir de todo esto empiezan a aclararse muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace rato mencionaba, como si recordarán, que mientras que nosotros quizá nos vemos a nosotros mismos como funcionando parecido a la estructura de la educación, desde afuera somos consumidos más desde la visión del alimento, ¿no? Entonces, sí, esta idea de pensar en un producto que a veces podemos decir, ay no, pero es que es una obra de arte, no es un producto, en la forma de ser comunicada tiene que quedar claro qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, hay un ejercicio que es muy sencillo, que es pensar de una manera muy simple, pero termina siendo muy eficaz, pensar en una caja de cereal, por ejemplo. O sea, una caja de cereal tiene una portada
dice al lado una historia, ¿no? O de por qué ese cereal está bueno, y en la otra costilla explica claramente cuáles son los ingredientes, cuáles son los valores nutricionales, luego dice quién lo produjo, a dónde puede uno escribir sus quejas, y en la suma de la información que está en la caja de cereal está todo aquello que nos quiere comunicar la marca de cereales que lo fabricó, respecto a lo que es el producto, ¿no? Cuando consumamos el producto podemos descubrir que pues lo que proponía el conejito o el animalito que le habían puesto ahí no estaba tan interesante ya en términos de sabor, pero también puede ser que efectivamente ese conejito o ese animal o lo que hayamos visto en la portada nos haya metido en la cabeza la idea de que está incluso más rico de lo que está el propio cereal, ¿no? Entonces, todo eso funciona, digamos, en términos de comunicar nuestro contenido, porque nos ayuda incluso a definir como el impacto en lo curatorial de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, hacer una presentación que esté fundamentada en esos componentes, basado en todo lo que nuestro diferencial nos arroje, por así decirlo, es una manera muy efectiva de generar una presentación funcional. Entonces, una vez que extraemos todos estos elementos del diferencial, decimos, ok, ahí vamos a hacer una presentación en donde nos aseguremos de que estamos poniendo toda esa información valiosa. Por un lado, tenemos que generar una imagen que sea atractiva, porque probablemente va a ser nuestro punto de acceso más inmediato, o sea, que haya una foto, una imagen fija que de alguna manera, o una ilustración o lo que sea, pero que represente de alguna manera componentes importantes de lo que queremos decir. Y por otro lado, si nos metemos un poquito a averiguar, empecemos a descubrir que nos aclaran la historia que hay detrás de ese producto cultural o de esa compañía o de lo que estamos narrando en ese punto, que por otro lado nos está diciendo cuáles son sus valores nutritivos, o sea, ahora sí que qué le aporta al cuerpo en términos culturales, nos está diciendo de qué se compone, cuáles son los integrantes, cuáles son los requerimientos, etcétera, etcétera, nos está diciendo a dónde se contacta, y entonces básicamente, si atendemos a todas esas líneas, estamos estableciendo la forma clara de cómo acercamos a alguien a nuestra producción, a la información adecuada sobre nuestro espectáculo. Ahora bien, es muy importante, esa es la forma, otra vez estoy volviendo al cómo, ¿no? Pero es un cómo mucho más fácil de generar si lo pensamos desde esa lógica que si tratamos de pensarlo desde cero, ¿no? Que si decimos, es que tiene que decir, o puede ser que imitemos el de alguien más y que ese de alguien más no esté perfectamente resuelto, ¿no? Es muy difícil saber cuándo un material promocional fue el que activó efectivamente la negociación que concluyó en que un determinado grupo viajara. Y eso me lleva a otro punto que es también bastante importante, que tiene que ver con lo que llamo que es la historia del globo rojo en el parque, ¿no? O sea, hay un niño que viene con su papá y llegan al parque, el niño está súper feliz con su papá, acaban de jugar a la pelota, se le están pasando súper bien, y de repente el niño ve que hay otro niño que tiene un globo rojo y dice, yo quiero ese globo rojo. Y el papá le dice, no, pues ese globo rojo es de ese niño, no es tuyo, ¿no? O sea, y el niño dice, no, pero es que yo lo quiero a como dé lugar. Bueno, pero es que no sé, o sea, pues ahora sí que solo el niño trae su globo rojo. De repente el papá ve un globero y ve que allá trae otros globos, desafortunadamente ninguno rojo, pero le dice, vamos con el globero y ahí te consigo otro globo diferente. No, es que yo quiero ese globo rojo específicamente. Y entonces le empieza a gritar al papá y le empieza a decir que ya no quiere ser su hijo y etcétera, etcétera. Hace 10 minutos el niño estaba muy contento con su papá y estaban en perfecta armonía y de pronto
el niño enloqueció porque no tiene ese globo que tiene ese otro niño, ¿no? Este cuento lo cuento mucho porque he visto en muchas ocasiones el asunto de que en el medio artístico muchas veces queremos lo que vemos solamente, o sea, queremos lo que vemos ahí, que ni siquiera sabíamos que existía, en vez de querer, en vez de saber qué es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, si de repente vamos a imaginarnos que ese Globo Rojo es un festival al que todo el mundo quiere pertenecer, entonces aquel que te lleve a ese festival, o sea, incluso abandonarías a tu papá si alguien te dice en ese momento que él sí te podría proveer de ese Globo Rojo, ¿no? Entonces, y esto tiene mucho que ver con que a veces fragilizamos nuestra propia estructura en favor de tratar de adecuarnos a poder caber en un determinado espacio, que probablemente el primer problema es que ni siquiera es el espacio correcto para nosotros. Entonces es muy importante que analicemos, bueno, y esto tiene que ver con otra cosita, perdón la disgregación, que tiene que ver con que si yo le digo a mi tía que soy músico, probablemente me va a decir, como Luis Miguel, ¿no? O sea, porque los referentes que tiene son pues como los referentes que tiene más a la mano, y yo sí le digo, no, pero es que más bien es como, no sé, por decir cualquier cosa, es como Frank Zappa, pues no tengo idea de qué me estás hablando, ¿no? O sea, si no eres como Luis Miguel, entonces no entiendo muy bien qué clase, o sea, a qué te refieres con que eres músico, ¿no? Entonces, el punto es ese, que mientras menos sabemos, nuestros referentes son más gigantescos, más inalcanzables, más y más mediáticos en su mayoría, ¿no? Entonces, mientras más específicos somos, mientras más claro tenemos nuestro quehacer, nuestros referentes incluso van siendo mucho más concretos, y de repente también podemos descubrir que muchos de esos referentes que nosotros pensábamos que eran como nuestra meta artística en términos de creación, no viven mucho mejor que nosotros tampoco por ser creadores, ¿no? O sea, muchas veces uno descubre eso y se hace nuevamente otras preguntas de si uno sí debería estar haciendo lo que está haciendo, pero en el fondo, cualquiera que verdaderamente es artista no hace lo que está haciendo para ver si se puede terminar comprando una casa en algún lado, o en Miami o lo que sea. Incluso trata de ver cómo consigue los medios para poder, a como dé lugar, continuar creando, ¿no? Eso es lo que realmente termina definiendo a un creador, y lo hemos visto en todos los territorios, en todas las circunstancias, en todos los momentos de la historia de la humanidad. Ha sido muy raro que los creadores más profundos, los que terminan siendo más determinantes, hayan realmente estado en una situación de bonanza más allá de quizá los últimos años de su vida en algunos casos, o cosas por el estilo. El problema es que también estamos entrando en un mundo que confunde mucho la celebridad con el talento, ¿no? Entonces, eso también nos está poniendo en un lugar complicado, y estamos compitiendo además con evaluaciones cuantitativas todo el tiempo a partir de las redes sociales y todas esas cuestiones. Hay quienes desde el mercado laboral le ponen más atención a esos números, hay quienes simplemente los ignoran porque no les dicen nada sobre ni la calidad ni el sentido de una determinada obra, pero dependiendo de la disciplina y dependiendo del contexto, puede ser que nos enfrentemos a ese tipo de muros, ¿no? De que si desde la música hay un grupo de música alternativa que quiere estar en un determinado festival, y el promotor, y es un festival privado, pues este promotor va a ver los números y va a decir, bueno, esto no me aporta, entonces no entiendo por qué llevarte. Puede ser que ese artista represente algo tan relevante que ese es el motor por el cual lo lleva. Entonces, por eso es muy importante que nuestro diferencial esté dividido en todos aquellos valores que podemos ahora sí que alegar o argumentar a la hora de hacer un determinado encuentro, una determinada negociación con alguien que nos puede abrir una oportunidad. Pero regresándome un poco al tema del Globo Rojo,
La idea es invertir ese mecanismo, que ya no funcionemos desde ese lugar, sino que entendamos cuál es nuestro propósito principal, lo definamos, lo enunciemos, digamos, yo soy esto, yo hago esto porque me interesa, no sé, si soy un grupo de música para niños, porque me interesa el desarrollo infantil y lo que ustedes le quieran ir poniendo después, en las poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera. Uno construye ese propósito definido y a partir de ahí uno empieza a encontrar quiénes pueden ser las alianzas idóneas, los lugares en donde uno se puede presentar principalmente, cuál puede ser el desarrollo posible de ese proyecto. Porque desafortunadamente, cada vez que nosotros intentamos hacer lo que hizo alguien más porque le funcionó a ese alguien más, nos descubrimos que estamos llegando tarde. O sea, la reacción no es la forma adecuada de funcionar en ese sentido. Sí podemos aprender del ejemplo de otros, sí podemos extraer las cosas que son útiles en ese sentido, pero la simple imitación o la reacción idéntica siempre va a ser tardía. Y lo peor es que estamos en un momento en donde todo está sucediendo a una velocidad tal que para cuando nosotros vimos al otro hacer la cosa y lo empezamos a imitar, ya hay 10 imitadores antes que nosotros, ¿no? Entonces, incluso si alguno de ellos le iba a funcionar, va a llegar antes también que nosotros, ¿no? Entonces, pensar en que la carrera es estar mirando al mundo entero y viendo a quién imita uno en una determinada acción para ver si le funciona lo mismo que le funciona al otro, no tiene mucho sentido. Ahora viene otra pregunta que es muy importante. Uno de los objetivos de un encuentro como este, de esta 11ª edición del Enartes y del Enartes a lo largo de toda su historia, ha sido justamente la búsqueda de la movilidad, de la circulación, ¿no? Y justo en este momento de pandemia, en donde la circulación está absolutamente detenida y que no entendemos muy bien ni siquiera cómo es que se va a reactivar, porque aunque todo parece indicar que la vacuna ya está muy cerca, que también creo que ha sido muy afortunado que este encuentro esté sucediendo cuando ya se puede plantear esa noticia un poco, ¿no? Porque también el grado de incertidumbre en el que habíamos estado todo este tiempo era bastante desesperante, pero se empieza a ver que va a haber una salida que va a tomar algún tiempo, pero tenemos que pensar que nos vamos a enfrentar a dos cosas. Qué bien que llega la vacuna, pero después, para poder garantizar que se puede juntar cierta cantidad de gente en un determinado espacio cerrado, se va a tener que generar algún tipo de protocolo que garantice, un protocolo que le pida a la gente que demuestre fehacientemente que ya se vacunó, por ejemplo. Y ese mecanismo no existe todavía. O sea, va a haber que generar alguna forma en donde con un número, con un código QR o con alguna cosa yo pueda decir, yo ya estoy vacunado, puede ser con una marca en mi brazo, no lo sé. O sea, quizá esa sería la manera más sencilla, que la vacuna dejara una marca que no se pareciera a ninguna otra y que entonces uno la enseñara y pues ya con eso lo dejan a uno. Pero no sabemos cómo va a ser esa reconstrucción de esa posibilidad y también puede ser que en el momento en que eso suceda se generen discusiones sobre si la vacuna es una decisión personal o no y no sé, o sea, puede haber todavía una serie de cosas que todavía ni siquiera hemos empezado a vivir en ese sentido. Y después para la movilidad, tenemos que ver cuál es el diferencial del estado de los protocolos sobre esta misma pandemia en relación a los distintos territorios, ¿no? Entonces, si por ejemplo vamos a un territorio en donde no están garantizadas las condiciones que están garantizadas en nuestro territorio, puede ser que eso nos obligue a estar en cuarentena en ese lugar y entonces eso haga que una gira se vuelva absolutamente insostenible. Entonces, o simplemente que tengamos miedo de ir a un determinado territorio porque no estemos seguros de que efectivamente allá se estén dando las cosas como nos las plantearon. Y lo mismo va a suceder con el caso de México. Va a haber gente de otros territorios que va a decir es que yo no sé si puedo ir o no porque no están funcionando del mismo modo que funcionaron en mi país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todavía creo que vamos a ver un camino
que no va a ser tan sencillo, que va a tener muchas implicaciones, pero no podemos detenernos en nuestro trabajo. Entonces tenemos que empezar a encontrar cómo tender esos puentes, así sean relaciones que se vayan a terminar concretando en un escenario en el 2022 o en el 2023. Hay otro problemita adicional, que toda la programación que se detuvo este 2020, pues la tienen de alguna manera que reponer, ¿no? Hay una serie de compromisos que ya se generaron en el pasado, hay festivales en algunos lugares del mundo, particularmente sobre todo de formatos complejos, interdisciplinarios, que programan con 3 años de anticipación, ¿no? Y que de repente se les cayó así completo un año con un tema específico y ya habían encargado obra, o sea, entonces hay tal cantidad de variables que todavía nos toca como atravesar, que no es... o sea, que no es nada insensato justamente decir, bueno, este es el tiempo para afianzar todos los hilos que he dejado sueltos a lo largo de la inercia a la que me ha conducido mi propio trabajo artístico. No creo que haya habido ningún artista, no me ha tocado conocer a alguien que solo haya dado pasos asertivos en todo momento. O sea, todo mundo empezó en un lugar, fue para allá primero, luego fue para el otro lado, luego decidió, quizá desde la escritura, ¿no? O sea, quizá desde espacios en donde realmente la relación con otros es más simple, ¿no? O sea, quizá Roberto Juarros, que hizo la poesía vertical y todos se llamaron así, o quizá Rulfo, ¿no? Pero aún a él lo editaron un montón, ¿no? Entonces, a lo que voy es ser... o sea, saber exactamente a dónde va uno todo el tiempo es muy complicado. Y lo que se necesita para poder cambiar el rumbo es tener tiempo para pensar. Y nunca como ahora nos habían puesto en una condición en la que no solo tuviéramos tiempo para pensar, sino que fuera lo mejor que podíamos hacer, ¿no? O sea, que realmente era nuestra mejor opción. Pero insistiendo otra vez en el tema del globo rojo, lo que creo es que tenemos que reducir el ruido de afuera. O sea, tenemos que bajarle el volumen a la información que estamos recibiendo de afuera, porque la información que estamos recibiendo de afuera en su mayoría es horizontal, en su mayoría es reiterativa. Y cuando digo de afuera me refiero como a la información diaria, al tiempo que están llegando las cosas a nuestras redes sociales y que incluso las mismas noticias que están apareciendo en todo momento, hay un punto en donde uno dice, es que es imposible pensar si me están hablando simplemente, ¿no? Si todo el tiempo me están hablando es imposible pensar. Entonces tengo que empezar a decantar qué información debo dejar entrar y qué información no me sirve en este momento. Y para profundizar necesita uno silencio. No se puede profundizar en medio del ruido, ¿no? En esa profundización, insisto, lo que tenemos que definir es nuestro propósito, segmentar nuestro diferencial y con esas 2 herramientas claras, entonces podemos empezar a decir, ok, ya entendí que quiero ir hacia este lugar, o sea, ya reforcé mi idea de que quiero ir hacia ese lugar, volví, por así decirlo, renové mis votos con mi propósito, pero además ya entendí por mi propia experiencia hasta este punto, todas las maneras en las que puedo interpretar lo que yo hago desde el punto de vista de los que me ven desde afuera, ¿no? Desde todos estos interlocutores de los que hablábamos nuevamente. Insisto, porque hay que insistir en ellos, que es este mercado laboral que tiene que ver con los promotores, los festivales, los programadores, los recintos, los ciclos, etcétera, etcétera, con las instituciones, y cuando digo las instituciones uno dice, bueno, pero es que muchas veces los festivales son de las propias instituciones. Sí, pero las instituciones tienen también otros propósitos con los que nosotros podemos coincidir y eso lo que puede generar es la creación de un nuevo ciclo o un nuevo criterio de curaduría dentro de determinados festivales porque nosotros logramos provocar eso dentro de nuestro diálogo con las instituciones, ¿no? Por otro lado, volvemos, están las organizaciones, asociaciones civiles, ONGs, organizaciones mundiales que pueden
tener que ver con otros propósitos que no sean directamente la difusión de la cultura, pero que encuentren alianzas interesantes en la difusión de la cultura y que eso también a nosotros nos sirva como artistas. Por otro lado, están los patrocinios empresariales, que pues a veces pueden parecer complejos, pero muchas veces también suceden porque ya sea desde las propias fundaciones de muchas de las grandes empresas, como a veces desde un interés específico sobre algunas de las cosas que hacemos, sobre el discurso de lo que hacemos, o a veces por cierto tipo de intercambios que se puedan generar con ellos, ¿no? También puede estar el mecenazgo totalmente privado y nuevamente, y quizá es el primero, pero siempre lo digo al último, nuestra audiencia, ¿no? Nuestros espectadores, nuestro público. Esa es la parte más importante, porque si logramos a partir de este punto renovar nuestro convenio, nuestro compromiso con la comunidad, entonces garantizamos nuestra propia existencia, ¿no? Esa es la parte más importante. O sea, sí que estamos tan acostumbrados a estar intermediados por algo, o sea, ya sea por la institución o por la industria, etcétera, etcétera, que luego se nos olvida el contacto real con las personas a las que les importamos y las que nos importan, ¿no? Con las que nos tenemos que comunicar y para quienes hacemos lo que hacemos, porque son nosotros en realidad, ¿no? O sea, antes que ser público, son como uno mismo, ¿no? O una misma. Entonces, pensando en que logramos establecer ese nuevo pacto con nuestro propósito y con nuestro diferencial, y pensando en esta idea que es muy simple de la caja de cereal, así si juntamos esos tres componentes, entonces ya podemos pasar a entender con quién vamos a hablar, que ese es el siguiente punto, o sea, ¿a quién le hablo? Entonces, a mí me gustaría saber si en este punto hay preguntas que fuera relevante contestar, porque podemos hacer un alto, y así le damos salida. En un momento más contesto algunas preguntas, y mientras tanto les platico un poco lo que seguiría si ya tenemos propósito diferencial y esta idea sencilla de cómo exponer nuestro discurso a un tercero. Entonces tenemos que empezar a entender con quién vamos a hablar, ¿no? Y con quién vamos a hablar es sumamente relevante porque esa es la otra mitad de que nosotros logremos objetivarnos. Mucho de este proceso tiene que ver con que una de las cosas más difíciles que tiene el arte en general es la capacidad, es que para poder funcionar dentro de la vida económica, por así decirlo, y dentro de la circulación, tiene que aprender a objetivarse. Y eso a veces parece contrario a nosotros mismos, pero hay una forma sana de hacerlo, digamos, ¿no? Entonces es bien importante tratar de encontrar ese lugar, pero me gustaría responder respuestas primero. Fíjate, Jerry. Digo, preguntas, no respuestas. Muchas gracias. Fíjate que justamente por ahí es por donde están llegando algunas de las preguntas. Sí. Al parecer, como que nuestro ser artístico contemporáneo tiene que resolver esta ecuación de maneras distintas a las que la resolvía antes. Esta ecuación que planteas, ¿cuál es el balance entre un discurso artístico y un discurso mercadotécnico? ¿O cuál es la relación? Yo creo que como artistas todos tenemos que tomar decisiones como claras en ese sentido, es decir, renunciar por completo a un discurso de marketing y tomar esa postura y decir, mi trabajo no tiene nada que ver con marketing y es más aclarar mi discurso, mi narrativa y ver de qué manera me relaciono con las posibilidades que eso me abra, ¿no? Pero en otros casos sí es necesario hablar o utilizar códigos del marketing. Entonces, por ahí van algunas de las preguntas que nos han hecho, tienen que ver con cómo resolver esta dicotomía entre la industria, el mercado y uno como artista. Claro. ¿No? Pareciera que se plantea que uno se podría traicionar a sí mismo como artista si utiliza
herramientas del mercado, como aclarar tu discurso, como aclarar lo que dices, y en un momento dado tratar a tu arte como un producto que pues se tiene que vender. Claro. Y como tú dices, háblanos de esta opción sana de la que... Pues bueno, yo pienso varias cosas, o sea, también regresándonos un poquito en la historia de las artes. Yo tengo muchos ejemplos de la música, pues porque trabajo muchísimo en música, pero digamos, antes de Isabel de Inglaterra, pues más o menos de esas épocas, en donde la misma Isabel fue como uno de los primeros sistemas de mecenazgo, ya casi como por decreto que se establecieron. Antes de eso el músico era casi un apestado social, o sea, estaba en una posición bastante compleja dentro de la estructura. Estoy hablando obviamente de la Europa pues casi medieval, ¿no? O sea, casi medieval, ¿no? O sea, como saliendo apenas de esa época, en donde pues el músico intercambiaba servicios básicamente. O sea, yo toco y como toco me dan un techo, me dan comida, me presentan gente, o sea, y pues esa es mi vida, y luego al otro día salgo al otro lado y hago esto. Ese inicio del mecenazgo empezó a generar esa posibilidad de que desde otros lugares empezara a generar una retribución económica inclusive, y muchas veces la obra por encargo, ¿no? Tú te vas a hacer cargo de hacerme cantos que me ensalcen y que no, etcétera, etcétera. Digo, por ahí Foucault hablaba en la historia esta sobre el castigo, vigilar y castigar, de que hablaba de que la figura del autor nace de manera punitiva, o sea, que el autor surge cuando lo que querían era averiguar quién lo había hecho para castigarlo, no para celebrarlo, ¿no? Entonces, como un mecanismo de censura. Exacto, sí, así de quién fue el que hizo esto. Entonces empezó a ver quién decía, no, fue él, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? Y también el mecenazgo empezó a hacer una especie de control de muchas maneras, de que hablen bien de mí, o sea, yo te pago, entonces tú ahí como en tu juglaría ve y habla bonito de mí y habla mal de los demás, ¿no? O sea, que yo creo que ese es el sentimiento que prevalece cada vez que como artistas queremos utilizar o nos vemos ante la realidad o necesidad planteada de utilizar algunos mecanismos del mercado para poder comunicar lo que es nuestro arte. Que en el fondo lo que vamos a hacer es acabar hablando bien del rey, ¿no? Hablando bien de un sistema capitalista, ante el cual nosotros podemos estar fuertemente en contra. Claro. Entonces... Sí, dejando de decir lo que queríamos, ¿no? Y dejando, sí, contradiciéndote, sí. Cuando en realidad quizá un poco lo que ha dejado el mercado como tecnología de trabajo, de comunicación, a veces es mucho más simple, ¿no? E incluso puede abrir oportunidades, bueno, no simple, pero sí que simplifica un poquito la información o la vuelve más digerible para poder comunicarnos con quien a veces no necesariamente maneja el discurso artístico de la manera, como tú bien dices, que uno lo imagina. Claro, ¿no? claro. Habla de otra manera, ¿no? Son cerebros que funcionan de maneras distintas. Es que sí, justo me iba tan atrás porque, bueno, de hecho quería pasar justamente por el caso específico de Bach, sí. Que Bach, todos sabemos qué fue lo que hizo, sí. Qué fue lo que hizo bien, sobre todo, pero al mismo tiempo, si uno observaba qué era lo que hacía Bach en términos de gestión para mantener no solo a él, sino a 13 de sus hijos. O sea, él colocó a 13 de sus hijos en The Chapelmeisters en distintos lugares, porque era un gran promotor y un gran gestor. O sea, uno ve las cartas que les enviaba a los distintos aristócratas y todo esa era la manera que existía, y casi se estaba inaugurando esa forma ¿no? Como de gestionar el mecenazgo y la protección. Le decía que sí a uno y que no al otro, para que el otro al final quisiera más al otro, ¿no? O sea, de ensalzar el deseo sobre yo lo quiero tener yo, no, lo quiero tener yo, para que entonces mejorara la negociación. El cuate era un genio, ¿no? En ese sentido, pero era un genio muy
mucho más grande en el otro sentido, ¿no? O sea, últimamente, sí. yo no sabría en este punto qué tanto se habría traicionado Bach, o sea, no sé si Sí. todo el tiempo quería hablarle a la iglesia y a Dios, y etcétera. O sea, no lo sé, no lo sabremos nunca probablemente. Lo importante es que la obra quedó ahí, e incluso si él en algún momento dado, y a lo que quiero ir con esto, es que el arte profundo, en la actualidad, desafortunadamente, o sea, creo que podríamos ser profundamente críticos, podríamos ser así, destrozar algo y nadie se daría cuenta. O sea, ¿no? ¿Piensas O sea, que tiene un público menor? sí, o sea, que mientras más denso es el discurso, mientras Sí. más profundo, mientras más, incluso más irritante en términos realmente del sistema, Sí, o sea, probablemente tenga un público menor. tengo un público que menos se dé cuenta de que eso está ahí y que se tarden en darse, y para cuando se den cuenta, pues ya no le hicieron nada, ¿no? Ya no pasó nada, ya no afectó a nadie en ese sentido. Lo que veo muy difícil es que celebren rápidamente a alguien que verdaderamente está moviendo o sea, metiendo el dedo en la llaga, los cimientos de algo. O sea, dudo mucho que esa celebridad llegue rápido, ¿no? O sea, Quizá perdóname si te interrumpo. Sí, no. Y por favor, y dime me gusta mucho si que, en algún que sea momento diálogo nos en desviamos esta de alguno de parte. tus objetivos. Ahorita nos queda media hora todavía de tu taller. Sí. Y estoy tratando. Sí, mañana hay varias cosas que organizaremos. Ahorita solo hay un tema que quiero tocar, a partir ¿no? de sus preguntas y sus comentarios Sí. de este momento. Creo que esa es una de las contradicciones en las que a veces, sin darnos cuenta, nos vemos hoy día. Tiene que ver justamente con que, por un lado, como artistas, estamos buscando, como creadores artísticos, estamos buscando, por instinto, esa transgresión a nivel profundo de un sistema, de algo que vaya resolviendo cualquiera de nuestras inquietudes estéticas. Y estamos buscando espacios no explorados y estamos buscando cosas no dichas o dichas de una manera no abordada previamente. Exacto. Estamos buscando esa nueva manera y estamos tratando de imaginar el mundo de una manera nueva, ¿no? Al menos. Entonces, probablemente esto nos pone en una circunstancia en la cual de manera automática nuestro público no necesariamente va a ser masivo, va a ser muy pequeño, por un lado, y por otro, queremos tratar de buscar o crear un público y podemos vernos ante una situación que puede ser muy frustrante, porque por un lado, quizá estamos queriendo o pretendiendo tener muchísimo más público del que realmente tienen nuestras ideas. Exacto. Ahí justamente a donde querría ir es a un par de sitios. Antes de los medios masivos de comunicación, no solo antes de los medios masivos, antes de la Segunda Guerra Mundial, porque o sea, los medios masivos ya existían y en ese sentido podemos encontrar un cierto símil con esta pandemia, ¿no? Los medios ya existían, pero nunca habían sido la única forma de interpretar el mundo. Y en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos para Europa, a través de los medios, no solo interpretaban el mundo, sino sabían si se tenían que ir a esconder al búnker porque venía el bombardeo, ¿no? Entonces, ese tipo de relación en donde empiezan a creerle a los medios que tal cosa está pasando en tal otro lado, y que empezamos a tener esta idea del mundo, ¿no? Esta idea de global y todo, y que a mí me interesaba saber qué era lo que pasaba en Etiopía o que me interesaba saber qué era lo que pasaba en Canadá, cuando probablemente, o sea, nunca vaya a ninguno de los, no sé, o sea, lo que sea en ese sentido, pero hasta ese momento solo era famoso quien era destacado. O sea, no existía, pero me refiero a que hasta la Segunda Guerra Mundial no podías ser famoso si no eras realmente bueno en lo que hacías. Era un mecanismo de prestigio. De prestigio. No era como la fama entendida en esta visión como más antigua, ¿no? De fama y fortuna, ¿no? Te lo da la gente. Exacto. Es un reconocimiento de facto ante algo que es reconocible de manera directa. En ti, ¿no? Entonces, incluso podía ser célebre por tus atrocidades, pero tenías que ser particularmente atroz, ¿no? Sí. O sea, no podía ser un atroz mediocre, digamos, ¿no? Entonces, el problema es que los medios masivos descubren muy pronto que cuando el mundo los interpreta
o sea, cuando toda la gente interpreta el mundo a través de ellos, entonces ellos podían inventar al mundo, ¿no? Entonces, en el momento en que ellos dicen, yo puedo decidir qué es lo que todos van a oír, qué es lo que es bueno, etcétera, etcétera, y le empiezan a dar un montón de difusión, se generan todos estos mecanismos que ya conocemos, sobre los que se fundamentó mucha de la industria del entretenimiento contemporánea. Y entonces entramos en este asunto de que la celebridad, desde mi punto de vista, Sí. tiene muchísimo más que ver con nuestro ser religioso profundo, o sea, pero no religioso profundo místico, sino religioso más bien mágico, ¿no? O sea, con esta idea por la que tenemos devoción, por la que se hacen falta santos, por la que se generan todas estas versiones distintas en donde nosotros ponemos, independientemente de la cultura, Sí. de que había una distribución, digamos, como de las adoraciones, ¿no? De alguna forma. Entonces, es una cosa medio dura de decir en ese sentido, y pues ahora sí que le estoy diciendo yo a título personal, pero a mí me parece que de muchas maneras la amplificación de los medios de comunicación Sí. fueron un gran debilitador, incluso, prestigio. no solo del prestigio, sino incluso del funcionamiento de la religión en sí misma. O sea, De su labor colectiva. o de su sea, labor colectiva, en la de como que realidad era de ese verificable. espacio, ¿no? O sea, Ujú, porque sí. entonces se generaba un espacio de adoración, ahora sí que Vacía. adorar ídolos, ¿no? O sea, Sí. y por eso se llaman ídolos, ¿no? O sea, Sí. y por eso hacemos esta distinción entre el ídolo, que el ídolo puede ser un artista, pero Sí. no necesariamente siempre es un artista, ¿no? O sea, Exactamente. puede ser un gran comunicador, tener un carisma increíble, puede ser muchas cosas, pero no necesariamente tiene esta vocación discursiva específica, ¿no? Entonces, a lo que voy es que en el tejido como está acomodado en este momento particular en donde estamos ante esta pandemia, estamos en una constatación muy clara de que lo que creíamos que era el aparato cultural prácticamente en todo el mundo, no necesariamente estaba estableciendo el nexo con la comunidad Ujú. que creía, ¿no? Cosa que es triste, Sí. pero que no es fatal. O sea, justo porque estamos en este momento, tenemos la capacidad de, por eso insisto, de renovar nuestro convenio con la sociedad, ¿no? Sí. O sea, porque nos acostumbramos a la mediación, Sí. nos acostumbramos a que el Estado era el que lo determinaba, pero nuestro compromiso se acababa con el Estado, no continuaba hacia la comunidad, ¿no? O sea, Ujú. obviamente no estoy hablando o sea, obviamente hay excepciones en todas direcciones de lo que Claro. queramos, Ujú. pero cuando ahí se acaba la relación y entonces el público se desarrolló solo cuando era gratuito, o sea, un público que solo va cuando algo es gratuito, Ujú. aunque tenga los medios para asistir cuando es pagado, Ujú. no es un público real de ese O quedará la duda, ¿no? Quedará Sí, la que- duda que- de que si lo que lo activa o lo impulsa a ir es la gratuidad del evento o el acceso. Sí, a o los hasta el entretenimientos. tráfico, hasta que simplemente pasa por ahí cuando las cosas están sucediendo y se quede y las mira, ¿no? O sea, que Ujú. pero cuando hablo de, o sea, no es que piense que la única forma de constatar es que la gente pague, es que la gente actúe en pro de acercarse a esas cosas. O sea, que muestre la avidez desde otros lugares, no toda acción significa, o sea, no es la única manera el pago en dinero, ¿no? Sí. Pero sí acciones que demuestren que hay esa avidez, que hay ese interés específico por estas manifestaciones que son menos masivas o que no tienen ese discurso facilista. Por eso hablaba de la comida Sí. chatarra y no, o sea, como de todas estas cosas. Pero creo que eso es un tema de la sociedad entera Sí.
empezando por los propios artistas, pasando por las instituciones y luego por la comunidad y todos hechos bolas en ese sentido, de volver a identificar qué es lo que nos nutre y qué es lo que solo finge que nos nutre en ese sentido como sociedad. Y a lo mejor repensar de nuevas maneras ciertas dicotomías que hemos planteado del mismo modo durante los últimos 40, 50 años, ¿no? Como por ejemplo que el pensar que una idea popular es forzosamente más superficial, claro, que una idea que no lo es. Claro. O viceversa, o que una idea que no es popular es más inútil que una que es popular, ¿no? Claro. Como que estamos demasiado divididos y quizá esos sean algunos de los orígenes de estas dicotomías que planteas, ¿no? Claro. Pensar que en un mundo, esta generación, nosotros que crecemos en plena Guerra Fría y nos absorbemos a través de los medios, en esa que la realidad, ¿no? Sí. está dividida en dos y que el mundo consta de los intereses de dos grandes potencias políticas. Si de por sí el mundo tenía formas dualistas desde siempre, sí. Entonces creo que se reforzó muchísimo. Sí. Entonces, aunque no queramos, tenemos siempre como esta cosa de los buenos y los malos muy metidos en la cabeza y no queremos utilizar algunas herramientas que, por ejemplo, en el caso que mencionábamos de que por ejemplo, mi producto artístico quizá aborda temas poco populares, ¿no? Mi público quizá de por sí es pequeño y eso puede ser una fuente de frustración para mí. Sin embargo, hay medios que yo puedo utilizar para llegar a la gente que piensa de la misma manera que yo. Exactamente. Y mi objetivo no es vender comida chatarra, es hacer comunidad, rescatar el sentido último y primero del hacer arte que se ha perdido y contaminado por los medios a través de los mismos medios. Que además ahorita estamos ante una perspectiva muy interesante porque mientras que antes uno podía encontrar sus pares en una determinada zona específica, ahora literalmente puedes encontrar aquel que tiene ese interés profundo en Japón, en Dinamarca, en Corea, y formar una comunidad desde ese lugar que eventualmente puedan o no tener un encuentro físico, pero ese eco que podemos encontrar que nos refuerza y que nos hace más sólidos, más firmes, que nos contrasta, nos levanta la vara, todas esas cosas, que eso es un poco algo también de lo que hablaremos mañana, porque la circulación, esa es una de sus funciones. Crear comunidad. Crear comunidad y conectarte con tus pares y poder dialogar con tus pares, pero de repente dices, ok, pero no necesito esperarme a irme al festival de no sé qué para que eso empiece a suceder, ¿no? O sea, puedo acelerar esos procesos desde mi casa. Acabamos de descubrir que herramientas que existían hace 20 años y que no estábamos dispuestos a usarlas, nos resolvieron el problema y hubiéramos colapsado a niveles increíbles si no hubiera sido que pudimos adoptar estas tecnologías tan rápido y tan fácil, ¿no? O sea, entonces, insisto con este tema vamos, yo hace mucho que no oigo a nadie con un discurso tan radical como para pensar que está en peligro, obviamente depende del contexto, ¿no? O sea, no es lo mismo si estás, exacto, si estás en un régimen, exacto, ¿no? Pero en general creo que es posible, sí, o que estás atacando a una determinada religión de manera frontal, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero incluso muchas de esas situaciones, vamos, el arte le da voz a esas problemáticas. El arte muchas veces incluso ha hecho que se tomen en cuenta cosas que habían sido invisibles. O sea, vamos, el arte ha sido causante de grandes transformaciones en ese sentido. Y ha sido partícipe prácticamente de todas las transformaciones humanas, ¿no? O sea, eso seguro. Pero yo creo que en este momento esa preocupación de la traición creo que tiene más que ver con justo lo que decía al principio: no mires para afuera, mira para adentro y trabaja desde adentro y comunica con quien crees que te tienes que comunicar.
Pero si tú mismo te empiezas si dices, bueno, es que la única forma de que yo pueda comunicar es que trabaje con esta institución y no me siento de acuerdo con esto, tampoco es la única. O sea, crea la propia. Crea la propia o encuéntrala en el mundo. O sea, igual encuentras un fondo generado por pura gente con la que estás de acuerdo para tal cosa y que pues sí, hay una convocatoria y tienes que concursar y todo, pero o sea, ya ni siquiera nos tenemos que circunscribir solamente a las herramientas que están disponibles ni en nuestra ciudad ni en nuestro país. O sea, podemos, si tenemos con qué, ese es el punto, ¿no? Porque esa es la otra cosa. O sea, uno puede pensar que lo que uno está haciendo es profundamente innovador y puede tener que ver con que uno no ha recorrido el mundo lo suficiente, ¿no? Y descubrir que esto ya se había hecho una y otra vez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la perspectiva, y por eso hablo de la objetivación, esta objetivación es sana porque nos aleja de nuestra necesidad de afirmación y nos acerca hay una cosa que pienso mucho, que es que hay que ponerle nombre a todo lo que tenga nombre y dejarle a la gracia lo menos posible, ¿no? O sea, para que sí sepamos que sí fue la gracia la que lo generó, ¿no? O sea, y cuando digo la gracia no hablo en un término especial. Sí, o sea, como más bien a lo divino en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Pero cuando estamos creyendo que estamos inspirados, cuando simplemente estamos ejecutando una tarea que se ha hecho 1000 veces, que solamente nosotros no habíamos ejecutado, o sea, eso es a lo que me refiero, como que hay veces que lo que es nuevo para nosotros nos conmueve y nos da las 1000 vueltas, pero es que más bien no hemos visto que eso pues ya se ha revisado de 1000 maneras en 1000 lugares, pero simplemente para nosotros es nuevo, ¿no? Y a veces el impulso que puede haber detrás de una creación artística simplemente es el de pertenecer a una comunidad. Claro, que piensa como tú y encontrarte con ellos. Y el de oír tu propia voz muchas veces. Escuchar tu propia voz en el otro, en los demás. Sí. Y esa es una de las cosas quizá más... que más impacto ha tenido en una gran cantidad, en una gran parte de la población artística, que nuestra función como artistas dentro de la comunidad se vio cuestionada a su nivel más profundo. Desde literal, tal cual, absolutamente, cuál es la utilidad de mi trabajo artístico en la comunidad. Y en muchos casos se reveló, o en algunos momentos, como la oportunidad de comunicar cosas importantes que tenían que ver con la cohesión, la seguridad, la salvaguarda de la comunidad. Y en otras se reveló como algo que en ese momento en particular era lo menos importante en términos de ideas y circulación de información. Claro. Y fue muy paralelo estos grandes derrumbamientos que creo que todos vivimos de alguna manera, ¿no? Así uno creando así alguna obra que de repente pues no se volvió trascendente en su momento, eco, ¿no? Y se cruzó con otra cosa, que es cuál es tu valor de artista como persona, que eso es... Exacto. Eso no se puso, nunca entró realmente o no debió entrar en cuestionamiento. ¿No? Tú también tienes que comer, por supuesto que hemos habido artistas que se han enfermado, artistas que han fallecido, que han tenido desprovisiones terribles, bancarrotas, tipo, sí. O sea, como todo el mundo, pero ahí sí, como todo el mundo, digamos, ¿no? Claro. Y los medios responden dándole micrófono, ¿no? De manera natural, en la lógica de los medios, a necesidades absolutamente superfluas, ¿no? Entonces también la función de los medios se vio como muy... Es que algunas cosas cayeron por su propia Creo que mucho de eso tiene que ver con que hubo un tiempo en donde el arte era la amplificación, o sea, el que tenía la voz amplificada, pero en un momento en el que todo interés se puede amplificar, todo interés, o sea, el que sea, o sea, yo estoy interesado en los osos de peluche. En la mañana y ya, sí, eso se puede amplificar, y si soy alguien famoso, se van a enterar millones de personas y que muchas veces la gente está más interesada en la vida privada del artista que en su propia creación. Sí. Pero además que antes era como el músico era el que juntaba a una determinada cantidad de gente y tenía como un nivel de amplificación, el actor, pero de repente
está el youtuber o está el que hace el programa de cocina que tiene quién sabe cuántos miles de followers o el que habla de historias de terror. Entonces se diversifica de tantas maneras la atención de la gente en tantos lugares distintos que de repente ya no, y yo ahí pienso mucho en que esa comunicación horizontal tan extendida, lo que nos está quitando es la capacidad de profundizar, ¿no? Sí. Entonces, ¿y qué empieza a hacer el artista? Que el artista no por ni traición, o sea, a veces pienso yo que ni siquiera es por traicionarse, es porque su propio cerebro muchas veces ya empieza también a angostar, ¿no? O sea, el ancho de banda, porque no puede profundizar tanto y empieza a ceder, pero ya de manera orgánica y natural. Una ¿no? de las cosas que se ha dicho que yo creo que vale mucho la pena pensar es que las redes sociales se están convirtiendo pasaron de ser una manifestación del subconsciente colectivo en un inicio de su historia ante nuestra percepción, hacer la infraestructura o una gran parte de esa infraestructura. Y el instrumento de modulación de nuestro comportamiento. Entonces, ¿no? Claro, es algo... y además se habla en términos de comunidad. Claro. O sea, las grandes marcas de café y de etcétera, ¿no? Y el capitalismo posmoderno habla de crear comunidad a partir de consumir la misma cosa. Claro. Crear comunidad a partir de ver cómo hace ejercicio tal persona, entonces, ¿no? Sí. Claro, vivimos en una época en la que el mercado también domina con una gran hipocresía principios que nos son importantes a todos, ¿no? Porque el mercado aprendió justo del arte que se inspiraba, entonces conectaba y convencía, ¿no? Persuadía, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la tarea del artista es en ese sentido, creo que es hacer un doble esfuerzo, ¿no? O sea, porque yo me he descubierto a mí mismo teniendo menos tolerancia a escuchar detenidamente determinadas obras musicales porque no estoy de humor, ¿no? O sea, porque no estoy de humor porque estoy saturado de información irrelevante, ¿no? O sea, entonces... Eso nos está pasando literalmente a todos, ¿no? Y ante esa saturación tenemos que empezar a encontrar respuestas. Digo, sé que estamos tomando una discusión en otro sentido, pero la verdad es que es muy importante hablar de esto porque creo que este momento es el que nos está poniendo como todos los márgenes sobre los que estamos funcionando, ¿no? Se están estableciendo márgenes, se están estableciendo nuevas dicotomías en nuevos lugares, nuevas contradicciones, ya no están en el mismo lugar donde estaban antes de la pandemia. Para nada. Entonces, para empezar, el arte está funcionando como una vía de comunicación que está planteando las preguntas que vale la pena hacerse, para entonces imaginar por lo menos las nuevas posibles respuestas o los escenarios en los que nos gustaría resolver estas nuevas respuestas. Entonces, no todo está dicho, las dicotomías se han movido de otra manera y estamos todos pensando al mismo tiempo y tratando de encontrar nuevas respuestas a estas preguntas. Sin embargo, siempre hay que pensar que cualquier vía de comunicación que se interrumpe, por cualquiera que sea la razón y que se bloquea, puede ser una fuente de crisis, puede ser una fuente de violencia, puede ser una fuente de prejuicio, de bloqueo, etcétera, y que hay que tratar como de por lo menos abrir las discusiones y sobre todo entre aquellos puntos que históricamente se contradicen. Entonces, en términos de mercado, comunicación, narrativa, todos estos términos han sido utilizados para un lado y para otro, y uno tiene que descubrir cuál es el interés que tiene para uno, ¿no? Muchas de las preguntas que nos está haciendo el público ahorita tienen que ver con eso, con dónde están las dicotomías, debo complacerme a mí, complacer a los demás, creo que son respuestas que solo se pueden generar en comunidad, ¿no? Claro. En redes. Pero justamente en esta pregunta creo que hay algunas cosas prácticas, ¿no? La creación, o sea, desde mi punto de vista, la retribución de la creación es la creación misma. O sea, mi premio por hacer música es la música que hice. Ese es mi premio real, o sea, en términos de lo que le puedo exigir a la música que haga por mí. Que exista la posibilidad de que la música me dé de comer,
Esa es una anomalía de la sociedad. Hoy día. Desde siempre. O sea, vamos, la industria de la música lleva 100 años de 35,000 años que tiene la música existir. O sea, quizá tiene 400 años de existir la partitura vendida, 300 años de existir la partitura vendida como propiedad intelectual, y antes pues era lo que te dieran casi pues, porque tocabas ahí en el momento, o te daban comida o lo que fuera, ¿no? Entonces, y de eso esos fueron 35,000 años. Y estamos evaluando a un arte y a nuestra forma de vincularnos con él por los últimos 100, digamos, ¿no? Sí. O sea, incluso por los últimos 30, ¿no? Entonces, siento que desde mi punto de vista, no es responsabilidad de la música resolver ese problema. O sea, es responsabilidad de nosotros como individuos, no como estructuras, ¿no? O sea, cada quien tiene que encontrar cuál es su pacto específico con la música y cómo va a resolver si solo sigue creando o si se diversifica para poder crear sin ningún tipo de restricción. O sea, lo que no creo que pueda suceder es que quieras crear solo aquello que responda a tus preguntas más profundas y al mismo tiempo te dé de comer. O sea, si encuentras la ecuación está increíble, ¿no? O sea, bien, pero no es la obligación de ningún espacio, de ninguna naturaleza que eso exista per se, ¿no? Porque son tus preguntas. O sea, cuando ya llegas a ese punto en donde realmente o sea, cuando el músico que ve la música como un problema, ¿no? Así que dice, tengo que resolver este punto para ir más allá. Seguro puede ser que encuentre que una universidad, que una determinada institución lo apoye para que haga esa búsqueda, si encontró demostrar su prestigio en ese sentido, ¿no? Sí. Pero si está encerrado en su casa desde siempre y desde ahí empezó a hacerlo y de repente y llegó a esa epifanía y está ya metido en ese rollo, vamos, ni siquiera me preocuparía porque está tan feliz esa persona de poder hacer eso, ¿no? O sea, que probablemente se le olvide comer en realidad. O sea, cuando ya realmente estás llegando a ese nivel, no lo digo como, o sea, lo digo como en el sentido de que si realmente estás llegando a ese nivel de profundidad con la creación, es porque es tu motor en sí mismo. O sea, porque ya no tienes ni otra pregunta que hacerte, ¿no? O sea, es un tema obsesivo muy profundo. Pero la gente que yo conozco, que se compromete muy a fondo con la música en ese sentido y que hace una música de búsqueda constante, naturalmente es bastante, naturalmente es bastante reactiva a establecerse demasiado tiempo con una estructura específica de generación de recursos, porque como que le encuentra, la uso un ratito, pero luego dice, no, es que ya tengo otras preocupaciones nuevas dentro de la música que me están llevando a otro lugar y tengo que viajar o tengo que meterme de otra forma, o tengo que renunciar a esos privilegios porque si no mi búsqueda se acaba, ¿no? O sea, entonces, a lo que voy yo es que no hay una solución definitiva nunca, o sea, siempre es un camino que se tiene que ir construyendo. Creo yo que la diversificación, para cuidar el arte, la diversificación es muy importante. Esta diversificación como un poco como antes, que eras músico, pero también eras carpintero, pero también... Sí, o sea, eres músico, pero eres carpintero, pero también puedes ser maestro de música, pero también puedes ser... o sea, vamos, la docencia siempre es un camino privada o institucional, es un camino, pero luego están los servicios que aprendes a hacer por hacer lo que haces, que los puedes extender a otros espacios. De hecho, mañana voy a hablar un poco de esa diversificación y de todo lo que está sucediendo en términos digitales que nos está permitiendo conectar de otras maneras y construir comunidades quizá más certeras, digamos, en los objetivos que nos hacen más fuertes en ese sentido. Pero lo que sí creo es que, por lo menos en mi experiencia, o eres sumamente destacado en lo que haces y trabajas como loco para obtener ese lugar prestigioso dentro de la institución que entienda, que dice, bueno, pues es que es muy valioso tu trabajo y lo estás ejerciendo en todo momento, o diversificas de muchas formas o trabajas para muchos aparatos distintos según la circunstancia, o tu arte es está lo suficientemente traducido
como para empezar realmente a generar un circuito comercial más eficaz, ¿no? Pero creer que las dos cosas pueden realmente convivir es un poco complicado, ¿no? Hay lugar, digamos, hay espacios para nuevas identidades en estos sentidos. Ahí están Muchas. planteadas algunas de las nuevas preguntas, ahí están planteadas algunas de las dicotomías. Vamos a profundizar en lo que resta del día en sus preguntas para entonces poderles dar seguimiento el día de mañana. Ahorita queda todo como abierto. Como abierto, sí. Y vamos a continuar con Enartes. Muchas gracias por acompañarnos hasta esta parte del programa del día de hoy y nos vemos en un ratito. Chequen su programa y ahorita nos volvemos a contestar, a conectar. Muchas gracias, Jerry. Muchísimas gracias, Tarek. Bienvenido una vez más. Gracias, Enartes. Gobierno de México.